Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MVD Noticias, en la bajadita de la semana y con Alejandro Gabart acá, con esta gran compañía. ¿Qué tal, Nati? Buenas noches, efectivamente, y eso tiene que ver también con algo que es fundamental hoy, que es el partido de Uruguay en Asunción, que tiene a todo el mundo en vilo ya a esta hora seguramente. Bueno, un partido que tendrá sus cosas porque hay varias bajas. Hay varias bajas en este partido, pero bueno, habrá que ver cómo sale Bielsa de este trance, ¿no? Bueno, veremos, porque empieza cuando termina esta edición. Así es. Vamos a empezar por otro tema. Sí, de los tantos que hay. De los tantos que hay hoy. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que es inaceptable lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Cuestionó la actitud del presidente de Israel y anunció el envío de ayuda humanitaria con leche en polvo y arroz. Mientras tanto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que comparte el comunicado emitido por el Secretariado Ejecutivo de la Coalición de Izquierdas y destacó que hace muy mal la Embajada de Israel en Uruguay al atribuir el mensaje, un mensaje de odio a una fuerza política democrática como el Frente Amplio. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Sí, señor. Vamos. Vemos los titulares. El ministro de Educación, José Carlos Maía, dijo que hubo mucha hipocresía en el debate por el cierre temporal al público de la Biblioteca Nacional, porque el 99% de las personas que opinó no concurre al edificio desde hace 30 o 40 años. El gobierno planea entregar en julio un adelanto del bono escolar de 2.500 pesos para las familias que envíen a sus hijos a la educación primaria pública, originalmente previsto para febrero del 2026. El Ministerio de Economía presentó en Artigas un paquete de medidas que contempla la situación comercial y económica en la frontera con Brasil, donde existen diferencias de precios de hasta 80%, según indicó el ministro Odone. La mesa representativa del PIT-CNT, surgida del 15º Congreso de la Central, realizó hoy su primera reunión y definió por unanimidad la integración del nuevo secretariado ejecutivo, conformado por 17 integrantes. Un grupo de 32 personas que residía en el hogar residencial Paraje de Tranqueras, en Tacuarembó, fue trasladado a Montevideo luego de un procedimiento policial que constató malos tratos, privación de alimentos y golpes por parte de los administradores y trabajadores del residencial. La selección uruguaya jugará esta noche desde la hora 20 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. En medio de una riña mediática con el presidente Donald Trump, el empresario multimillonario y hasta hace poco funcionario destacado del gobierno republicano, Elon Musk, denunció que el mandatario está en los archivos del caso Epstein y que esa es la principal razón por la que los documentos que lo involucran no han sido desclasificados. Bien, y como siempre les recordamos que pueden seguir a esta emisión a través de la señal de aire 6.1, a través de la señal de internet tvciudad.uy, en YouTube y por supuesto en radio a través del 107.7 de FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y ahora vamos a ver qué está ocurriendo en exteriores. Es así, Jano, y vamos ya mismo al contacto con Diego Martini, que nos hace un adelanto de algunas novedades del caso de Milagros Chamorro, este terrible caso que impactó duramente en la sociedad. Adelante, Diego. Natalia Jano, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, va a haber novedades importantes del caso Milagros Chamorro, la joven de 29 años, quien fue violada cuando tenía 15 en el departamento de Maldonado y que luego se quitó la vida esperando asistencia psiquiátrica en un sanatorio. Va a haber novedades importantes de parte de su defensa y está la familia de Milagros también acá presente, así que aguardaremos. Bien, y en una cena benéfica está Martín Duarte y nos cuenta los detalles. Adelante, Martín. Así es, Natalia. Jano, buenas tardes para ustedes. Estamos en la cena benéfica que está comenzando de la Fundación DECEM. En este caso va a tener a distintos oradores y la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que estará participando de esta actividad. En algunos minutos los convocamos para profundizar. Bien, gracias. Y ahora vamos a otros temas, porque el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que espera que haya un acuerdo en el Parlamento para lograr una solución a la situación de la caja de profesionales y que la oposición no perjudique a la gente solo para trancar políticamente. Por su parte, el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, hizo hincapié en la fuerza que puede mostrar la oposición en el legislativo en esta instancia.
El mensaje que a veces queda un poco detrás de la discusión diaria es, che, acá hubo una oposición que le torció el brazo al gobierno y lo obligó a buscar otra solución. Yo creo que si entendemos que juntos somos más, el Parlamento Nacional de estos 5 años se va a tornar el más relevante del siglo XXI. En este caso nosotros le damos una sustentabilidad de los próximos 20 años y eso le permite a la Caja poder reequilibrarse hacia el futuro. Esa es la clave de este proyecto. Pero la lógica está, espero, en que no ganen las intenciones de trancar y de, por la vía de político partidaria, de tratar de trancar al gobierno, perjudicar a doña María y don José. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. El presidente de la República, Yamandu Orsi, consideró inaceptable la escalada de violencia en Gaza, por la que responsabilizó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y reiteró que el gobierno está en todo de acuerdo con la estrategia de Naciones Unidas, que considera dura. Orsi fue enfático en marcar que lo que la gente precisa ahí no son declaraciones y anunció el envío de ayuda humanitaria con materiales como leche y también leche en polvo y arroz. Yo comparto la estrategia que estamos llevando a nivel de ONU, que también es muy dura, pero nosotros tenemos muchos cuidados porque si hay algo que precisa la población de Gaza no son anuncios. De anuncios podemos llenarnos. Voy a hacer algo bastante más concreto. ¿De qué forma puedo apoyar a esa población? Ahí tenemos algunas alternativas, tenemos leche en polvo, tenemos arroz. Estamos viendo la forma de llegar de manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad. Si tuviéramos que hacer declaraciones, podemos llenarnos. La declaración del Frente Amplio, el secretario ejecutivo del Frente Amplio llamando a la movilizar. declaración de una fuerza política. El gobierno es otra cosa. Yo ya dije cuál es mi posición. Ya lo dije y lo vuelvo a reiterar. Es inaceptable lo que está pasando. Y dije, condeno la escalada que estaba llevando adelante el presidente o la autoridad máxima de Israel. Lo dije en su momento. No lo voy a seguir repitiendo porque, repito, lo que la gente ahí precisa no es declaración ni más declaración. A ver cuál es el que la dice más fuerte o que dice o que pone las palabras más sentidas. A mí me gusta un poco acompañar lo que normalmente plantea la ONU porque es un camino de paz. Hacia ahí vamos siempre. Y siguiendo con este tema, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que lo que está ocurriendo en Gaza es salvaje y destacó que más de que declaraciones lo que hay que hacer es trabajar por la paz y enviar ayuda humanitaria, un tema sobre el que ya habló con el presidente Yamandu Orsi. Sánchez dijo que hace muy mal la Embajada de Israel en Uruguay en atribuir un mensaje de odio al comunicado que emitió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Yo creo que lo que está sucediendo es salvaje, lo que está sucediendo en el territorio palestino. Y creo que hay que condenarlo. Eso no quiere decir que nosotros no reivindiquemos nuestra posición histórica de que la solución a este conflicto es la paz y es la creación de 2 estados que vivan en paz, un estado palestino y un estado israelí. Yo defiendo esa posición, que es la existencia de que cada pueblo tenga un estado y que vivan en paz. Hay que trabajar mucho para eso, no alcanza con declaraciones. Si me preguntás a mí personalmente, creo que lo que más hay que hacer, y esto lo hemos conversado con el presidente Orsi, es enviar ayuda humanitaria, más que hacer declaraciones. El Frente Amplio ha sacado una declaración la cual yo comparto, pero el Frente Amplio es un partido político como lo son otros partidos políticos. La Cancillería está tomando un conjunto de consideraciones y estamos avanzando en una política que siempre, vuelvo a insistir, que es clara, que es la búsqueda de la paz, de la solución de las controversias, que pare la agresión militar y que podamos juntos contribuir a una solución de paz de 2 estados. Esa es nuestra posición. El comunicado de la Embajada de Israel dice que promueve el odio, el comunicado del Frente Amplio. No creo, yo creo que esto no puede ser truco y retruco. ¿Pero se tiene que recatar un poco el Frente? No, yo creo que no puede ser truco y retruco. Estamos muy lejos de la zona como para que nosotros empecemos en una escalada de adjetivos. Creo que hace muy mal la Embajada de Israel en catalogar de esa manera una fuerza política democrática como es el Frente Amplio, una fuerza política que ha reivindicado siempre la creación de los 2 estados. Me parece que eso es lo importante y hoy lo que tenemos que hacer todos es contribuir con la paz.
Y legisladores del Partido Nacional y el Colorado reaccionaron con críticas a la declaración del Frente Amplio por la situación en la Franja de Gaza. Sí, el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, considera que es peligrosa, mientras que el senador Álvaro Delgado del Partido Nacional sostiene que la fuerza política intenta condicionar a las autoridades de la Cancillería. Me preocupa porque es el Frente Amplio, el partido de gobierno, que quiere condicionar a la Cancillería en cambiar una visión internacional que Uruguay siempre tuvo y mantuvo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si se cambia la visión desde la Cancillería a raíz de la presión que hace la fuerza política? El Frente Amplio, si el Frente Amplio le logra torcer el brazo a la Cancillería, nos va a tener a nosotros, al Partido Nacional, tomando las acciones legislativas necesarias para que el Uruguay vuelva a una política de Estado. Invitar a la gente a movilizarse en contra de un país que tiene una buena relación con Uruguay no es la manera de expresar que puede haber reparos sobre acciones que realiza ese país. No es la manera, de ninguna manera. Entonces, hacer un comunicado que ni siquiera nombra a Hamás, que no nombra lo ocurrido el 7 de octubre y que no habla de que Gaza está gobernada por una fracción terrorista. Y yo vuelvo a insistir sobre nuestra propuesta del año pasado en campaña electoral y se lo querría pedir al gobierno de Yamandu Orsi porque no lo hizo el gobierno de la calle Pou y hay que hacerlo. Uruguay tiene que declarar organizaciones terroristas a Hezbollah y a Hamás. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, volvemos a salir a exteriores porque Diego Martini nos adelantaba que hay nuevas instancias en el caso de Milagros Chamorro. Diego, volvemos a escucharte. Sí, así es, compañeros, estamos prontos y ya le damos la palabra al abogado de la familia, Santiago Mirante. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero, agradecerles por estar acá y por todo el apoyo que todos los medios de comunicación han brindado para este caso. Ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir, de manera legal y de manera moral, gracias a los medios de comunicación, estamos en la etapa en la que estamos, en el caso de Milagros Chamorro, y gracias a todo eso también, y por supuesto al temple, a la valentía, a la dignidad de la familia, al actuar que hemos intentado dar en este caso en lo jurídico, con todo el equipo, junto al doctor Ignacio Barlocchi, la doctora Diana Romero, la doctora Lucía Fernández, entre otros. Hemos podido llegar a la etapa en la que estamos y la noticia que queremos compartirles. Les agradecemos también la comprensión de que hayamos querido hacerlo de esta manera para que en simultáneo todos tuvieran la posibilidad de acceder a la información y a su vez también, por respeto a la familia, intentar que podamos ser el canal para hablar con todos ustedes. Bueno, la novedad del caso, que entendemos que para el caso es el umbral que logramos cruzar y además entiendo que también es un hecho icónico para todos los casos de abuso sexual, de violencia de género que han sufrido y sufren tantas personas en Uruguay, al igual que Milagros. La noticia es que se ha citado a una audiencia en un juzgado penal en Maldonado a uno de los 5 imputados, violadores de Milagros Chamorro, que es Pedro Alberto Martínez Umpierres. Lo menciono con nombre y apellido porque él mismo se ha presentado en el expediente, antes de que fuera citado presentó escritos, y ahora se ha decidido por una juez penal de Maldonado convocar audiencia a Pedro Martínez, que es el que era mayor de edad en la noche fatídica de septiembre del 2010, y a su vez también se convoca, por un lado, a la familia de Milagros, por supuesto, y a esa misma audiencia también se convoca al doctor Sebastián Robles, que es el fiscal que tenía a cargo de la investigación, que decidió reabrir el caso, pero ante nuestra insistencia de que se diligencien medios de prueba, también se valorará cómo está actuando el fiscal. Así que bueno, la novedad es esa. La audiencia iba a ser el próximo miércoles 11 de junio, pero el imputado pidió una prórroga. Por un lado pidió que no se diligencien pruebas, la expresión textual que introduce el abogado del imputado es: no es necesario el debate en audiencia. Eso entiendo personalmente, y no lo digo en nombre de nadie,
es un tema que en un Estado de Derecho es gravísimo. Decir que no es necesario en un caso, en cualquier caso, pero no como en este, decir que no es necesario un debate en audiencia es estar en contra del Estado de Derecho. Porque toda persona, actor, demandado, denunciado, denunciante, tiene derecho a plantear sus hechos, su prueba, la norma aplicable y a debatir. Entonces, en un Estado de Derecho, en una sociedad actual pluralista, decir que no es necesario debatir es un hecho muy grave en lo jurídico y también en lo ético, por supuesto. Por otra parte, escuchábamos entonces al abogado de Milagros Chamorro dando esta novedad entonces de que va a ser citado uno de los acusados por la violación grupal de Milagros, que se quitó la vida, como contaba recién Diego, hace algún tiempo a partir de esta situación. Una reapertura del caso también, ¿no? Que creo que pone en debate todo este tipo de situaciones similares que lamentablemente se dan en la sociedad. Y que muchas veces quedan sin un juicio porque no hay suficientes pruebas. Bueno, en fin, es una lamentablemente una fue noticia. que esto se tuvo que dar a partir de una situación trágica, ¿no? Como Trágica. fue el suicidio de Milagros. Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les contamos que el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, aspira a que a fin de este año culmine una primera etapa del nuevo rumbo educativo que propondrá el gobierno, lo que no implica que sobre la transformación educativa se aplique el criterio de tierra arrasada, porque lo que se tenga que mantener se va a mantener. Sí, Maía dijo que en el tema presupuestal aún no tienen los números finales para el ministerio, no obstante, lo cual esperan llegar al objetivo planteado en el programa de gobierno, pese a que Uruguay tiene el peor déficit fiscal de sus últimos 35 años. Estamos apuntando a llegar lo más cerca que se pueda del objetivo. Sabemos que el Uruguay está complicado en materia económica, financiera. Sabemos que el Uruguay ahora está transitando el peor déficit fiscal en 35 años. Así lo dijo el ministro de Economía. Entonces, tenemos que apostar a que esto sea un objetivo posible, pero transitando siempre la verdad de las cosas y los fundamentos de por qué tomas las decisiones. Sobre los contenidos de la transformación educativa que se comenzó a aplicar en su totalidad este año, dijo que los analizarán sin preconceptos. Toda aquella cuestión que haya que cambiar respecto a la transformación educativa, seguramente las autoridades de la ANEP van a proceder a hacerlo. Y si hay cuestiones que hay que mantener, se mantendrán. Yo no me imagino una acción de tierra arrasada, me imagino ese concepto. Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se explicita? Bueno, yo creo que primero tenemos que analizar el camino. Y el camino en esto no es accesorio. Nosotros entendemos que las miradas técnicas, las miradas de los involucrados, los actores educativos, van a dar un rumbo importante que se va a hacer se va a llevar adelante, estimo yo, cerrando, ahí ya es algo que estimo, no lo puedo decir con certeza, pero intentamos que a fin de este año se pueda tener, digamos, por lo menos una etapa. Sobre la derogación del decreto que regula la educación terciaria privada, por el que cayeron las autorizaciones definitivas a 6 universidades privadas, Maía dijo que no afecta los títulos ya emitidos. Adelantó que se hará un decreto nuevo que involucre a los actores públicos y privados, algo que no fue contemplado en la norma anterior. Y el ministro de Educación y Cultura también se refirió a un tema que ha generado mucha polémica, concretamente el cierre temporal al público de la Biblioteca Nacional, y dijo que hubo mucha hipocresía en todo este tema porque el 99% de las personas que opinó no concurre al edificio desde hace 30 o 40 años. El secretario de Estado sostuvo que el 95% de las funciones de la Biblioteca Nacional se mantiene y anunció que el próximo 18 de junio se informará el plan de trabajo para el futuro de la institución. Creo que hubo mucha hipocresía en el debate sobre esto. Si hacemos una encuesta, así, en lo que estamos acá en el estudio en este momento, capaz que quien entró como usuario a la Biblioteca Nacional por última vez, ha sido hace 30 años. La biblioteca es un símbolo, pero a su vez tiene que tener una usabilidad. Y en el mundo, y en el Uruguay también, pasa que el conocimiento fue por otros lugares.
Maía anunció que este mes se presentará el plan para la biblioteca que dijo mantiene el 95% de sus funciones. Capaz que la comunicación pudo tener algún nivel de precisión distinto, también. Pero la esencia de esto, la verdad de las cosas, es que la Biblioteca Nacional como institución viene decayendo hace ¿cuánto? 40 años. ¿Y hay plan? Hay plan, por supuesto que hay plan. Y voy a decir dos cosas. El plan lo vamos a expresar y las propuestas las vamos a expresar el próximo 18 de junio, cuando vayamos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que fue quien nos convocó, y está muy bien que así suceda. Si el 95% de las funciones se completa y entran a la biblioteca por día en 1,5 millones de personas que viven acá en Montevideo, ¿tá? Y si agregamos los que vivimos en Canelones o en San José, tenemos mucha más gente. Entran 15 o 20 personas por día, ¿no tendremos que interpelarnos sobre el futuro, el proyecto y lo que deberíamos hacer pensando una biblioteca del siglo XXI? Bien, atención. El gobierno planea entregar en julio un adelanto del bono escolar de 2.500 pesos para las familias que envían a sus hijos a la educación primaria pública, originalmente previsto para febrero de 2026. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el pago anual de este bono estará incluido en el presupuesto quinquenal. Eso va a estar dentro del marco del presupuesto quinquenal, porque nosotros no tenemos una ley de presupuesto. Yo he visto a algún actor de la oposición criticar que asumimos el 1 de marzo y en febrero, que no éramos gobierno, no pudimos dar el bono. Bueno, pero lo que estamos planteando ahora es un adelanto de ese bono para el mes de julio, en el sentido de que ustedes saben muy bien, van a ser las vacaciones de julio y probablemente pueda servir para que las familias puedan destinar tanto a la recreación y el acceso a la cultura de los chiquilines, como también algo muy importante, que es el volver a clase, premiar la vuelta a clase. Ustedes saben que muchas veces en el Uruguay tenemos una tasa de deserción que es después de las vacaciones de julio. Entonces queremos incentivar la permanencia en los centros educativos con un premio que es a la vuelta a clase y bueno, seguramente se anuncie prontamente toda su instrumentación, pero la idea es que en este año, a mediados de este año, ya comience a funcionar esta propuesta, que era una propuesta de campaña para incluir en el presupuesto quinquenal y que debería empezar a funcionar en febrero, comenzará a funcionar antes. Bien, y ahora pasamos a otro tema porque el Ministerio de Economía y Finanzas presentó en Artigas un paquete de medidas que contemplan la situación comercial y económica en la frontera con Brasil. La batería de acciones consiste en la eliminación del IVA mínimo y reducción de la tasa básica, la exención del subsidio en el arrendamiento de terminales de POS, la exoneración de tributos, la disminución de aportes patronales y la reducción del IMESI. Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el subsecretario Martín Valcorba, luego de reunirse con la Confederación Empresarial del Uruguay y representantes de los comercios de Artigas. Porque somos sensibles a que las diferencias de precios que hay entre Brasil y Uruguay son lo suficientemente relevantes como para atender esta dinámica. De hecho, solamente para poner un ejemplo, las diferencias según la Universidad Católica de Uruguay de precios entre Artigas y Quaraí en la canasta básica es de casi 80%. Exoneración total del IVA mínimo y del 50% de la tasa básica a comercios con la frontera con Brasil. Esto incluye las compras en comercios minoristas de ramos generales que estén localizados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera. Se implementa esto mediante la compra de tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico. Segunda medida, la extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de terminales POS para monotributistas y empresas de literal E. Tercero, la ampliación de la reducción del IMESI de 24 a 32% en la frontera con Brasil. La cuarta medida, y es importante, el régimen simplificado de importación. Aquí el Poder Ejecutivo está siendo sensible con un tema muy importante, largamente discutido a nivel parlamentario, legisladores de la oposición actualmente, que eran oficialistas en el periodo anterior. Ustedes saben que tuvieron iniciativas al respecto. Nos referimos al senador Abreu, nos referimos al senador Bordaberry, también al general Manini Ríos. Bueno, algunas de estas medidas que estamos nosotros aquí, además de contemplar lo que son reflexiones del Frente Amplio largamente documentadas en su programa de gobierno, recogen algunos planteos que legisladores que hoy son de la oposición, que eran oficialistas hasta el periodo anterior, no pudieron instrumentar en el periodo anterior. La quinta medida
es una reducción del 75% de los aportes patronales para las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera con Brasil, que tendrá una reducción, como decía, hasta el 75% de los aportes patronales de todos aquellos nuevos empleos formales que se creen en los próximos 12 meses. Y el presidente del Centro Comercial de Artigas, Andrés Feris, calificó de histórica la visita de las autoridades de gobierno y de fundamentales las medidas anunciadas para atender la disparidad de precios en la frontera. Sí, el comerciante sostuvo que hay expectativas sobre que las acciones puedan mejorar la situación de los comercios y los indicadores de empleo en la zona. Lo que sucedió hoy para Artigas, para nosotros, de alguna manera es histórico por dos razones. Una, porque nunca habías venido, o creo que en el 85 hay un antecedente de esto. El ministro Done ya estaba en conocimiento de esto, de cómo es. Ya había venido antes de asumir, conoce lo que es la situación y lo conoce in situ, que para nosotros eso es fundamental. Ahora vino OPP, ANDE, Banco República, todo el staff del Ministerio de Economía, y vino por toda la frontera, conociendo lo que es la realidad de la frontera. Y bueno, estas medidas para nosotros son fundamentales. Han caído muy bien, nosotros teníamos expectativa, y creo que es el comienzo de la recuperación económica, y podemos decir tranquilamente que la construcción es un 50% más bajo. Tranquilamente lo podemos decir. Podemos decir que hay productos que, bueno, están en el 70, 80% o 40, 50. Estas medidas, capaz que hay productos que va a ser muy difícil llegar al nivel de Brasil, porque está muy barato algunas cosas, pero lo vamos a mitigar. Y les contamos que la mesa representativa del PIT-CNT, surgida del 15º Congreso de la Central, realizó hoy su primera reunión y definió por unanimidad la integración del nuevo secretariado ejecutivo, que está conformado por 17 integrantes. Marcelo Abdala seguirá al frente del movimiento sindical como presidente, acompañado en la vicepresidencia por Javier Díaz del Zunca y Carolina Spillman de Sutel, y en la Secretaría General por José Lorenzo López de Cofe y Alejandra Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio como Secretaria General Adjunta. En el marco de la dirección cotidiana, que es el secretariado del PIT-CNT, efectivamente tenemos, digamos, un trabajo en la Secretaría General, en la vicepresidencia y en la presidencia, que quedó confirmado. La votación del secretariado fue unánime, más allá de que habían algunos trabajos previos, digamos, que marcaban alguna diferencia de opinión al respecto, pero finalmente se resolvió adecuadamente, ¿no? ¿Y quiénes son justamente? Secretario General, Presidente y Vicepresidente de PIT-CNT. Bueno, Secretario General, nuestro compañero Joselo, con Pereira de la FUM en la Secretaría Adjunta, Vicepresidencia Javier Díaz del Zunca, con Carolina de Sutel, y en la presidencia quien habla, lo cual es naturalmente un honor para todas nosotros y para todos nosotros. El Congreso nos manda a ser un actor relevante de la construcción de una estrategia de desarrollo nacional como tema de largo aliento para resolver que la gente en nuestro país pueda vivir dignamente del trabajo, digamos. Pero en lo puntual nosotros ya estamos prestos para opinar sobre el presupuesto nacional. Estamos, digamos, ya prestos para conversar cuáles serán los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, en una ronda de negociación colectiva que se va a abrir seguramente ya en este mes, porque los convenios vencen el 30 de junio. Y bueno, y tenemos a su vez desafíos que tienen que ver con la instalación del diálogo social en materia de seguridad social, bueno, nuestro objetivo de apuntar a una ley que establezca que hay un máximo de 40 horas semanales con pago de 48, es decir, si algo no le va a faltar a la militancia y a la conducción del PIT-CNT es trabajo para mejorar la vida de los trabajadores y el pueblo. La mesa representativa también decidió manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino, argentino y los trabajadores reprimidos en Panamá. Bien, cambiamos de asunto. Un grupo de 32 personas que residía en el hogar residencial
paraje de Tranqueras, en el departamento de Tacuarembó, fue trasladado a Montevideo luego de que se constatara a través de un procedimiento policial malos tratos, privación de alimentos y golpes por parte de administradores y trabajadores del residencial. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, detalló que quienes padecían los malos tratos eran adultos mayores y jóvenes con patologías psiquiátricas. En el propio departamento se alertó a las distintas instituciones sobre esta situación y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un compromiso con los derechos humanos de todas las personas, está dando respuesta. Estamos trasladando personas a hogares en los que estén en condiciones dignas. Ustedes saben que dentro de los cometidos que tiene el Ministerio está la fiscalización de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Esto no es específicamente un establecimiento de personas mayores, son personas que tienen determinadas situaciones o patologías vinculadas a salud mental. Y bueno, allí el Ministerio de cualquier manera está actuando en estos traslados, que hay que hacerlos con cuidado porque obviamente el movimiento de las personas en esta condición tan difícil, de tanta vulnerabilidad, tiene que ser muy cuidado y ahí hay una red de instituciones trabajando dentro de las cuales está nuestro ministerio. ¿Pero qué fue lo que se constató? Sin llegar a ser morboso ni nada, ¿pero qué se constató? ¿Cómo estaban viviendo? Bueno, hay un proceso judicial en curso, por lo tanto no me corresponde a mí dar detalles sobre el proceso, sí situaciones que obviamente no van en línea con el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas, y allí donde eso se constata, el Ministerio de Desarrollo Social junto con otras instituciones tiene que actuar y estamos actuando. Y otro de los temas que se viene arrastrando ya desde hace un buen tiempo es la discusión sobre la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, porque la comisión especial creada para el tratamiento del proyecto de reforma de esta caja aplazó hasta el próximo martes la votación en comisión a solicitud de la bancada de la oposición. La senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional y el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio coinciden en señalar que el miércoles puede estar pronto el proyecto definitivo para votar en el plenario de la Cámara Alta. Recibimos un planteo de los senadores de la coalición a través de la senadora Bianchi, donde planteó la posibilidad de seguir trabajando en función de que efectivamente el Senado ha tenido pocos días para trabajar. Nosotros obviamente vamos a privilegiar la posibilidad de tener un acuerdo amplio en este aspecto, porque nos parece que es un tema de todos finalmente y que es importante alcanzar acuerdos más allá de la decisión del Frente Amplio, que ya tenía un proyecto articulado. El martes estaríamos votando en comisión y seguramente el miércoles, luego de la sesión ordinaria de la Cámara, entraríamos en una sesión donde ya comenzaríamos a votar el proyecto. La Cámara de Diputados tuvo más de un mes para tratar este tema. Aceptamos como senadores trabajar rápidamente, pero recibimos al equipo económico, a todas las delegaciones y prácticamente no tuvimos tiempo de estudiar. El segundo argumento es que no todo el Partido Colorado está de acuerdo en determinados artículos, que no voy a decir cuáles son, y lo mismo pasa con el Partido Nacional. Bien, otro asunto. Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción y director ejecutivo de la empresa SACEM, dijo que ni la suspensión de las obras del proyecto Neptuno ni los cambios en los acuerdos por el ferrocarril central afectan la imagen del país. Sí, con respecto al futuro del proyecto Neptuno, Ruibal aseguró que se está negociando con el gobierno. Está tratando de buscar una solución acordada para seguir adelante y resolver el tema del suministro del agua, que es lo que nos pidió el presidente Orsi. Estas situaciones como la que se ha presentado en Arasatí, la que se presentó con el ferrocarril central, ¿de alguna manera frenan la posibilidad de que el privado mire a Uruguay para invertir? No, esas son las cuestiones de la vida de los proyectos y de los proyectos grandes, innovadores, desafiantes. Y siempre hay gente que le gusta poner el palo en la rueda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es Uruguay también, ¿no? Más allá de los detalles, ¿hay conformidad con cómo se está dando el proceso de suspensión de Arasatí? La conformidad ya la dimos cuando estuvimos de acuerdo en darnos 90 días, así que estamos dentro de la regla de juego que nos marcamos. En otro tema, el secretario general del Zunca, Javier Díaz, dijo a MBD Noticias que la denuncia de estafa en el Fondo de la Construcción la promovió el propio sindicato. Díaz negó que desde el Zunca se haya financiado a algún sector político, como se ha denunciado, y confirmó que cuando terminen las actuaciones judiciales se analizarán acciones legales contra quienes buscan dañar a la organización sindical. Hay una denuncia penal
realizada por el Fondo de Vivienda, el cual la investigación está transcurriendo y estamos a la espera, digamos, de que formalmente la justicia nos haga una devolución en el sentido de cómo se realizó la maniobra, cuántas personas podrían llegar a estar involucradas y también, digamos, a dónde fueron a parar esos recursos. En esa investigación administrativa es muy claro de que no hubo ninguna transferencia a ningún sector político y a ningún tipo de campaña. Por lo tanto, en ese sentido, absoluta tranquilidad. En simultáneo con la denuncia penal, lo que sí realizamos puertas adentro de nuestra organización fue que todas aquellas personas afiliadas a la organización que estuvieran vinculadas a las transferencias no autorizadas, tomar las medidas disciplinarias que establece el estatuto, que en este caso es la expulsión de la organización. Díaz explicó que el sindicato expulsó a las personas involucradas y está planteando discutir con los empresarios la implementación de procesos de ejecución de fondos más garantistas. Sobre todo a partir de algunos trascendidos de prensa, no vamos a descartar, digamos, que una vez culminada la investigación y obtenidos los resultados, bueno, discutir y resolver y analizar la posibilidad de tomar acciones legales para quienes hoy están en definitiva no solo entorpeciendo la investigación, sino que se está como atentando contra la organización y sobre todo contra algunos miembros de la dirección del sindicato. El subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, quien asumirá como director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo en la próxima administración, sostuvo que se tomarán 18 medidas concretas de limpieza durante los primeros 100 días de gobierno departamental. Sí, además Herú sostuvo que se volverán a instalar las papeleras que fueron retiradas de diversos espacios públicos. Montevideo tiene que proyectarse como una capital, como un territorio con un gobierno que entiende cuáles son los desafíos ambientales y climáticos de este siglo y desarrolla políticas fuertes en materia climática, insisto, en los temas del agua, en los temas de biodiversidad, de áreas naturales. Vamos a trabajar para ir cambiando el modelo de gestión de residuos, apuntando a la reducción y a la valorización de los distintos materiales y bueno, con un trabajo muy fuerte en materia de limpieza que se va a comenzar ya en los primeros días de gobierno. En poco menos de 100 días vamos a tener 18 acciones concretas y vamos a recorrer barrio a barrio todo el departamento para involucrar a la población. Entendemos que estos desafíos requieren la participación activa de vecinas y vecinos, así que vamos a estar en esa tarea de recorrer el departamento. Leonardo Herú, quien será designado titular de Desarrollo Ambiental de Montevideo por el intendente electo Mario Vergara, sostuvo que entre las medidas a aplicarse se cuenta la reinstalación de las papeleras que fueron retiradas de la vía pública por las actuales autoridades. Hay cosas que Montevideo ha implementado y que hay que evaluarlas y ajustarlas. Lo de las papeleras parte de eso. Seguramente en los espacios públicos, en las principales avenidas, iremos instalando las papeleras, pero eso no es se van a ir instalando las papeleras, pero en un marco, y es parte del aprendizaje que nos deja el gobierno que está actualmente en Montevideo, que es que tiene que estar acompañado de un programa de educación ambiental de cómo usar correctamente estos equipos, de cómo gestionarlos adecuadamente. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bien, volvemos a salir a exteriores ahora para recibir a Martín Duarte. Martín, te estamos viendo y escuchando. Gracias, Jano. Está comenzando esta actividad, esta cena benéfica de la Fundación Decel. Estamos junto a su director, Pablo Marruche, para que nos cuente un poquito de esta actividad y también de la Fundación. Decíamos que va a estar abriendo esta actividad la vicepresidenta Carolina Cose y una de las charlas va a estar a cargo del cofounder de Genexus, Nicolás Jodal, que va a estar brindando una charla de introducción también a esta actividad. Bueno, Pablo, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿En qué consiste esta actividad puntualmente? Y describirnos un poco la actividad que viene desarrollando Decel ya hace 35 años, ¿verdad? Exactamente, gracias Martín por la visita. Nosotros desde la Fundación Decel Junior Achievement hace 35 años que trabajamos en Uruguay en brindarle herramientas a los jóvenes con programas gratuitos que llegan a todo el país en los 19 departamentos y que trabajan sobre todo en temas de
emprendimiento, educación financiera y preparación para el futuro laboral. Ayudar a los jóvenes a que estén mejor preparados para el futuro. De alguna manera, con los aliados que tenemos, tanto de gobierno, privados, organismos internacionales, trabajamos para desarrollar esos programas e implementarlos en todo el país. Desde hace 35 años llegamos a esta altura a más de 235.000 jóvenes. Y el desafío es seguir acompañando, seguir creciendo, seguir desarrollando y sobre todo actualizarnos a los tiempos actuales con las herramientas que los jóvenes necesitan para estar mejor preparados. ¿Qué características tienen esos cursos, esas actividades? Y como vos decías, ¿no? Vinculados un poco a las necesidades de nuestro país que bueno, tiene que desarrollar aún más lo que tiene que ver con la innovación y es uno de los también ejes que quiere trabajar el nuevo gobierno, ¿no? Totalmente. Nosotros hace 35 años cuando hablábamos de emprendimiento no había nadie casi hablando de eso. Hoy por suerte está incorporado en los planes de estudio, se va desarrollando y se conoce mucho más de la materia, pero nosotros lo que traemos es la posibilidad de que lo hagan en la práctica. Cuando están en cuarto de liceo, por ejemplo, hay un programa que se llama Empresas Juveniles, donde los jóvenes pueden armar un emprendimiento, un proyecto, elegir un producto o un servicio y desarrollarlo con sus compañeros de liceo. Pero ahí lo que aprenden es justamente a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a hacerse responsables, a interactuar con otros jóvenes de su misma comunidad y con otros jóvenes de todo el país. Y entonces tienen la posibilidad a través de estos eventos y estas actividades de aprender muchísimo. Hay otros programas, por ejemplo, que los conectan con el mundo laboral. Entonces un joven dice, yo quiero ser abogado, quiero ser arquitecto, quiero ser médico, y va todo el día a trabajar con un médico a su espacio de trabajo. Ese se llama Socios por un Día. Y así vamos generando distintas actividades. Hay algunos programas que también son virtuales. Hay uno que se llama Yo Puedo Programar, donde pueden aprender cómo desarrollar y programar una página web de forma totalmente gratuita. Y eso, de alguna manera, son herramientas que a ellos les sirven para incorporarlas y que les queden adquiridas y que les puedan aplicar en sus proyectos. Es evidente que están mirando cómo se pueden poner en contacto o obtener más información acerca de la fundación. Pueden ingresar a nuestra página web, que es desem.org.uy, o a través de las redes sociales buscar DESEMJA en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o en TikTok, y ahí van a tener todos los medios de contacto, sobre todo para que los jóvenes puedan acercarse, sumarse, inscribirse y ser parte de nuestros proyectos. Pablo, gracias por estos minutos. Compañeros, nos quedamos por aquí porque bueno, está previsto que en el entorno de las 20 horas llegue la vicepresidenta Carolina Cose. Vemos si en función del horario del informativo nos da para tenerla en vivo o seguramente si no en las próximas ediciones de MBD Noticias. Bien, y ahora nos vamos al capítulo internacional porque el presidente brasileño Lula da Silva, a un día de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en una visita que llevaba 12 años sin realizarse. Hablamos de un presidente brasileño en visita oficial a París. Allí estuvieron debatiendo sobre varios temas. El principal tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recordemos que el gobierno francés, particularmente los agricultores, se han opuesto férreamente a este acuerdo porque entienden que no es justo y que las condiciones no son las mismas para los agricultores europeos que para los del Mercosur. Este tema no tuvo un acuerdo, simplemente quedó planteado y el presidente Lula da Silva le dio algunos meses a Macron para que abra su corazón, según dijo, y entienda la importancia de este acuerdo. También hablaron de geopolítica. El presidente Macron le reclamó a Lula da Silva su cercanía con Rusia y con el presidente ruso Vladimir Putin y de no pronunciarse sobre esta guerra, mientras que volvió a insistir Lula da Silva en que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Lula da Silva llegó este miércoles a Francia en la primera visita de Estado de un presidente brasileño desde 2012 con el objetivo de fortalecer la relación y abordar las crisis internacionales. El mandatario brasileño señaló a su par francés que este 6 de junio asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur durante 6 meses y que su intención es concluir el acuerdo con la Unión Europea, para lo cual pidió a Macron que abra su corazón para sellar el trato durante una conferencia de prensa conjunta en el Elíseo. Macron, sin embargo, no recogió el guante y señaló que los 6 meses que le ha dado Lula podrán servir para mejorar el pacto, pero no para firmarlo, ya que sostuvo que tal como está no es bueno para el clima ni justo para los agricultores, quienes han presionado fuertemente para impedirlo. Lula afirmó que el proteccionismo es cosa del pasado y se sorprendió de que los europeos, en la vanguardia del libre comercio,
Comercio sean ahora los defensores del proteccionismo, señalando que no hay un país como Brasil que haga más en favor del clima, y aseguró que hace falta pedagogía para explicar a todos los sectores, incluido el de la agricultura, el beneficio del acuerdo entre ambos bloques. En otro orden, durante la conferencia, Macron aludió a la relación de Lula con Rusia y cuestionó su actitud de neutralidad en la guerra, pidiendo que ambas partes en conflicto no sean tratadas al mismo nivel, mientras que el mandatario brasileño volvió a calificar de genocidio el asedio militar de Israel en la Franja de Gaza. El romance ideológico entre el multimillonario Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha terminado más rápido de lo previsto. Hoy, en un día donde particularmente el presidente de Estados Unidos tuvo mucha actividad, una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping, y también recibió al canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca. En medio de este contexto, hoy Elon Musk, que está muy enojado por una ley presupuestal que afecta no solamente sus intereses y que por eso ya había renunciado a estar al frente de esa dependencia que se encargaba de la distribución presupuestaria en Estados Unidos, acusó al presidente Trump de formar parte del grupo de personas acusadas de participar en aquellas actividades sexuales del empresario Jeffrey Epstein, que, recuerden, se suicidó precisamente cuando comenzaron a surgir los nombres que estaban involucrados en toda esta operación. Es hora de soltar una bomba realmente grande. Donald Trump está en los archivos Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos, escribió en su cuenta de X Elon Musk, luego de protagonizar una fuerte disputa con el mandatario, intercambiando declaraciones y publicaciones ofensivas en las redes sociales. Primero, en el despacho oval, Donald Trump afirmó que no volvería a tener una gran relación con el magnate tras su salida del gobierno la semana pasada y sus críticas al proyecto de ley de gasto del mandatario, afirmando que el fundador de Tesla y SpaceX conocía el funcionamiento interno del documento mejor que nadie y lo criticó solo después de saber que se recortaría el mandato sobre autos eléctricos. En respuesta, Elon Musk condenó en sus redes sociales la ingratitud del presidente estadounidense y calificó de falsas sus afirmaciones, destacando que ese proyecto de ley nunca le fue mostrado ni una sola vez y que fue aprobado en la oscuridad de la noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo, denunció en su cuenta de X. El multimillonario Jeffrey Epstein fue hallado muerto en 2019 en su celda cuando esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores, un día después de que se revelaran documentos judiciales que implican como cómplices del magnate a algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo, incluido el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin y el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, entre otras figuras políticas y personas de alto perfil. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos vamos a pocos minutos de que el equipo celeste salte a la cancha en el Defensores del Chaco. Exactamente, allí en Paraguay, en este partido que será complejo, están los dos en el tercer puesto, ¿no? Así es. Así o sea que bueno, es un partido clave para ver si ya prácticamente estamos clasificados. Bueno, veremos qué pasa, porque como decíamos hay varias bajas, pero bueno, habrá que los partidos. ver. Exactamente, nunca se sabe. Bueno. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo en Montevideo? Vamos a repasar los datos para mañana, viernes 6 de junio, que estará claro y algo nuboso. Habrá heladas agrometeorológicas y atentos con la temperatura, porque la máxima prevista es de 17 grados, pero la mínima de 2. Y para el día sábado, un día para el que muchos se preparan porque empieza el fin de semana, va a estar algo nuboso y nuboso con neblinas y bancos de niebla, y se prevé una temperatura máxima de 16 grados y una mínima también baja, aunque no tanto, de 4 grados. Bien. Nos vamos. Sí, nos vamos. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B, el resumen de las noticias en síntesis, y mañana nos reencontramos. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana.